Les hemos hablado en más de una ocasión, de hecho la semana pasada, de lo que se conoce como obras millonarias inacabadas que han supuesto de hecho pues un gran despilfarro para nuestras arcas públicas, impuestos que pagamos todos y que acaban en lugares mal gestionados. Estuvimos hace unos días en Jaén para comprobar en qué han quedado varias promesas hechas por los políticos en su momento, como un parque acuático y el tranvía de la ciudad. Nos desplazamos a Villavieja del Cerro, Valladolid. En esta pedanía de apenas 70 habitantes, la Diputación levantó una pista de esquí en seco conocida como meseta esquí. Esto en esencia es una capa de plástico que se moja continuamente y al mojarla se hace un poco resbaladiza. No soy especialista en esquí, pero no sé qué virtualidad tendrá eso. Con esta estación de esquí en plena meseta castellana, la Diputación pretendía revitalizar la economía de la comarca. Podría haber a lo mejor 20 personas trabajando, o 15, más había ya proyectos de casas rurales aquí en el pueblo y se truncó todo. Levantar meseta esquí costó 12 millones de euros del erario público, pero nunca llegó a estar en funcionamiento. Ya estaba acabada, prácticamente. Faltaba rematar la cafetería un poquito y amueblarla y poco más. O sea, lo que es la pista ya funcionaba, los aspresores, funcionaba todo. Incluso vinieron a probarla con esquiadores. Los vecinos de la zona no entienden el despilfarro. Es una pena que una inversión tan grande esté ahí abandonada. Que ya que está hecha la inversión, pues por lo menos aprovechar el dinero que se invirtió ahí. Buenos días. A ver, dame una chapata. Una chapata hoy. Sí. Esperábamos que esto diese algo de vida pues a toda la comarca, ya sea Villadar, Bercero, claro. Y eso, pues todos los pueblos de la comarca de Tordesillas. Me parece una vergüenza. Yo lo veo, vamos, una pérdida de tirar dinero. Si genera, te voy a decir, 12 puestos de trabajo, supuestamente 12 puestos de trabajo, yo creo que aliviaría un poquito la situación. Los tribunales tumbaron el proyecto por vulnerar la ley de montes. Nos dimos cuenta de que este monte se había quemado y que como tal monte quemado es un monte que lo único que puede hacer es recuperar el carácter de rústico repoblando. Y el Tribunal Constitucional dijo que era ilegal y que había que levantar pues más o menos media pista. En definitiva, un despilfarro terrible de dinero público. Tras este revés judicial, la Diputación decidió reorientar el proyecto y crear Meseta Sport, un complejo de ocio que de momento es solo otra ilusión. Bueno, para hablar de este asunto ha venido Pilar Cutillas, ella es una de nuestras reporteras del equipo de investigación. Bienvenida, Pilar, a la mañana. Buenos días. ¿Cuánto costó esa aventura? Pues eso costó 12 millones de euros, los puso la Diputación de Valladolid y ahí ahora mismo no hay nada porque no está en funcionamiento, lleva 12 años parado. Y prácticamente estaba terminado cuando se paralizó porque incumplía la ley de montes en ese terreno. Pues había producido un incendio años atrás, entonces cuando se enteraron los ecologistas lo denunciaron y la justicia les dio la razón, les dijo que había que levantar parte de la pista, que eso era ilegal y que había que repoblarla, ¿no? Había que repoblar esa zona. Hablamos de una pedanía de apenas 70 habitantes que sí. Dicen los vecinos, deben alucinar. Los vecinos están muy cabreados porque ellos tenían muchísimas esperanzas en este proyecto, ellos creían que se iba a generar empleo, que se iba a promover el turismo rural de la zona. Revitalizar la claro, zona. Que iba a revitalizar la comarca y no fue así, ¿no? Ellos tenían muchas esperanzas ahí, pero se ha quedado en nada, ¿no? No se ha promovido el turismo allí y está ahora mismo completamente abandonado. Solo está alucinada, ¿eh? No, es que además esto se repite a lo largo y ancho de la geografía española. Vemos cantidad de cosas de estas. Yo recuerdo que todo el mundo lo tendrá más o menos en la cabeza, el tema de Eurovegas, por ejemplo. Y es que lo que no se cuenta de todos estos proyectos es que son insostenibles medioambiental, socialmente, que llevan una serie de gastos que hay que hacer en infraestructuras, que es muchísimo más dinero de esos 12 millones si esto hubiese seguido, ¿no? Claro. Y lo que demuestra es que no hay ningún modelo de país, ni este cambio de modelo productivo del que tanto hablamos, ¿no? Pues son estas ideas maravillosas, mientras otras empresas con mucho futuro, como Vestas o Alcoa, permitimos que se cierren cuando son cosas que verdaderamente sí aportan a ese cambio de modelo, ¿no? Juanjo, ¿hemos aprendido algo? Bueno, yo creo que podremos inaugurar una asignatura para las escuelas de administración pública, ¿no? La asignatura de obra faraónica innecesaria, que tiene una ley. La obra faraónica innecesaria surge, muta, se inflama de presupuesto, para
y se muere. Sí, pero alguien se lo lleva, ¿eh? Alguien en el bolsillo también se lo lleva. Creo que se está investigando. Claro. Esto no se ha producido a lo largo y ancho de la geografía, se ha producido en administraciones muy concretas. En Valencia, con lo de Castellón, en Madrid, en Castilla y León, es decir, todo muy vinculado. Y no es que diseñen obras que luego parecen que son Calatrava, que es que luego no funcionan por algo. No. Es que detrás de esto hay muchos amigos que son constructores, que son un montón de cosas, y esto nos ha llevado a la financiación ilegal de un determinado partido político condenado, que es el Partido Popular, y a determinados casos judiciales de corrupción, como ha sido la Gürtel. No estoy de acuerdo en que solamente sean unas administraciones. Hemos visto muchos casos en Andalucía la semana pasada. Los aeropuertos, el aeropuerto de Ciudad Real, que tú fíjate que al final le han buscado aparecer. Aquí me parece que hay de todos los colores, así que vamos a dejar eso. Los nacionalistas en el País Vasco y en Cataluña, los socialistas donde en muchos sitios no los estoy están. De acuerdo con eso. Hombre, hay un partido pero dime, político el aeropuerto de Ciudad Real, gobernaba el PSOE y hay un partido político condenado por hacer esto. No hagamos una cosa que no es correcta, que es decir que lo están haciendo solo unos, porque es verdad que los unos lo están haciendo, pero lo está haciendo todo el mundo aquí. ¿Por qué no centramos un poquito el debate? Por desgracia. Es que yo creo que hay que ir más atrás. Es fruto de un momento histórico de este país, que acometía obras faraónicas cada 2 por 3, que todo era ligero, todo era alegría, y cómo nosotros nos vamos a quedar cortos si hacemos una casa de la cultura, como donde caben 3.000 personas y el pueblo son 500. Es así. Coincide que todos son anteriores a la crisis. De acabar con la precariedad, y por darle un poco una visión un poco más amplia. Si el modelo productivo en este país, sea quien lo lleve a cabo, sigue siendo ladrillo y playa o obras faraónicas, evidentemente, por mucho que se restrinjan los tipos de contrato, no vamos a acabar con la precariedad, porque son modelos sin futuro, de explotación de mano de obra barata y que no nos llegan a ninguna parte. Claro, entonces, has ilusionado a toda una comarca, que una comarca está apostando precisamente por eso, por el turismo rural, casas de, no sé, ahora vamos a hacer pan ecológico, lo que nos dé la gana, y todo se queda parado. Eso es lo que pasaba, ¿no? Lo que encontrasteis, por ejemplo, allí, ¿no, Pilar? Claro, la gente estaba muy desilusionada. La gente estaba muy desilusionada porque ellos creían que iban a generar empleo en la pedanía, que se iba a revitalizar la comarca, que iban a abrir muchísimos alojamientos rurales, que iban a abrir muchísimas escuelas, muchísimos escolares a visitar aquello, y al final no se quedó en nada. Y además decía Pilar que estas obras faraónicas datan de antes de justo de la crisis, y concretamente en la Comunidad de Madrid ha ocurrido pues más de lo mismo. La Ciudad de la Justicia, seguramente que muchos lo recuerdan, se prometía como un macroproyecto con un presupuesto inicial de unos 500 millones. Lleva 11 años parado y una cantidad de dinero invertida que a día de hoy no sirve para nada. Uno de los proyectos más emblemáticos de la Comunidad de Madrid lleva 11 años parado. Era un proyecto que tomaba como referentes otros que existen en otras ciudades españolas, como en Barcelona o Valencia, o incluso en otras capitales europeas, y lo que se trata es de concentrar todos los edificios judiciales en un único recinto. El gobierno regional pretendía levantar en este terreno 14 edificios diseñados por los mejores arquitectos del mundo, entre ellos el británico Norman Foster. Se organizaron varios eventos para anunciar este proyecto faraónico. Incluso se hizo una maqueta que creo que costó alrededor de 1 millón de euros. Según el Tribunal de Cuentas, la Comunidad de Madrid dilapidó más de 100 millones de euros en la construcción de este proyecto fallido. El presupuesto inicial eran 500 millones de euros. No solo está ejecutado lo que vemos, sino toda una verdadera ciudad subterránea. Hay que tener en cuenta que son 1.300 metros de túneles, entonces ahí hay enterrados cientos de millones en hormigón. El gobierno regional decidió suspender la ejecución de la obra cuando estalló la crisis económica. La verdad que no ha habido transparencia en la contabilidad, ¿no?, en lo que se ha invertido y lo que se ha gastado en este proyecto. Todo esto está siendo examinado. Aunque la Ciudad de la Justicia es hoy un secarral, tiene unos costes fijos anuales que pagan todos los madrileños. Rondan los 200.000 euros, de esos 200.000 euros, más de 150.000 están invirtiéndose en seguridad, pues para evitar que se produzcan saqueos, para evitar que se produzcan ocupaciones.
La comunidad descarta poner en funcionamiento el único edificio que hoy está en pie. Su apertura costaría casi 5 millones de euros. Hablamos, Pilar, de instalaciones que todavía siguen generando gastos a día de hoy, pero mucha gente se estará preguntando, ¿nadie va a pagar por esto? Pues de momento se está investigando, la Audiencia Nacional está investigando la inversión porque no se sabe exactamente cuánto se gastó allí. El Tribunal de Cuentas dice que la Comunidad de Madrid gastó unos 105 millones de euros en este proyecto. Se presupuestó en 500 millones de euros, pero es verdad que viendo un poco cómo iban a ser esos 14 edificios, cuesta creer que no se fuera a pasar de ese presupuesto inicial, puesto que ya solamente con un edificio y con unas galerías subterráneas que se han construido ya se han gastado 105 millones de euros. Entonces, bueno, es una cantidad muy grande y que a día de hoy seguimos pagando los madrileños por la seguridad, por mantener ese recinto vallado, con seguridad las 24 horas, con cámaras de vigilancia, para que no se produzcan ocupaciones, para que no se produzcan saqueos. Porque y nos cuestan 12.000 euros mensuales. Porque ponerlo en marcha eran 5 millones de euros más, ¿no? Sí, el único edificio que está en pie es el Instituto de Medicina Legal y no está en funcionamiento. Y ponerlo en marcha dicen que costaría 5 millones de euros. O sea que si sumamos, es todo un despropósito. Quiero decir, estamos en un stand-by que nadie toma una decisión. Porque dices, ¿qué hacemos? Echamos 12.000 euros al mes. Claro, nos cuesta dinero, no se puede demoler, no se puede construir. Vale, y los chavales hacinados, de los que hablábamos antes. Sí, Es decir, claro, es que es un absoluto despropósito. Si no vas a seguir adelante con el proyecto, por la razón que sea, porque es carísimo, por los 1000 problemas que tiene, es muy procedente lo que tú decías. Es decir, claro, es que aquí hay una responsabilidad que habrá que ver en este y en tantos otros proyectos que se han hecho en España en los últimos tiempos, de las administraciones y de los gestores. Y eso había que verlo y depurarlo. Pero efectivamente, ya que tienes un edificio como este construido, pues no sé, tratemos de darle una utilidad, a lo mejor para los menores o cualquiera sabe, como centro, no sé. No quiero yo dedicarme ahora a decir a qué se debe destinar, pero lo que no tiene sentido, no tiene sentido es que esté ahí, que no sirva para nada, que estemos gastando dinero y que... Pero habrá que ver si tiene algún tipo de utilidad, porque es un edificio muy particular. A mí me gustaría llamar la atención sobre la horterez. Quiero decir, de verdad, es que este proyecto... Todos los diseños eran así, en un momento en el que se le está pidiendo austeridad a la población, se le está recortando la vida y se le está precarizando, y de repente aquí, que si Norman Foster, que si 5 arquitectos brutales. ¿Cómo era la palabra? Horterez. Horterez. O sea, de verdad, porque además es como la fiesta, es la fiesta del mal gusto. Una curiosidad. Es tremendo. Y además hubo una empresa que, corrígeme si me equivoco, pero que durante bastante tiempo tuvo una estructura de altos cargos cobrando por este proyecto. Y ya estaba parado. Y ya estaba parado. O sea, que todo eso evidentemente debe tener responsabilidades penales. ¿Qué querías apuntar, Juan? Una cosa nada más. ¿Cómo cambian, creo que estarás de acuerdo conmigo, la compañera de equipo de investigación, cómo cambian las condiciones de pago a las constructoras según se van ejecutando este tipo de proyectos? Claro. Cuando ya la constructora, que no es tonta, sabe que no va a tener utilidad, no se va a poder desarrollar, pide árnica a la administración y generalmente se pasa a pagar a la ejecución de la obra y no a la explotación. Bueno, pues Pilar, ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias por abrirnos el debate, que has visto que vienen fuertes, te digo yo que aquí... hombre, es un ejemplo del despilfarro público y conforme están las cosas, pues cabrea. La verdad que cabrea. Cabrea un poquito y con razón. Atención, gracias Pilar, lo dicho. Da besos a todo el equipo de investigación, que os queremos muchísimo, sobre todo por ese gran trabajo que hacen siempre. Vamos a hablar